Muy buenas tardes para todos. En nombre del Club de la Libertad, le damos a todos ustedes la bienvenida a esta presentación que vamos a tener durante los próximos minutos, con la presencia, en este caso, de dos personas que seguramente nos van a contar mucho más sobre este libro. Me estoy refiriendo a Juan Sebastián Landoni y a Luciano Villegas, pero antes que eso contarles un poco lo que se van a encontrar también en el libro, ¿no? La pobreza puede ser una tragedia y cuanto más extrema, más trágica. Esa pobreza se hace presente cuando se piensa en la mortalidad infantil o la mortalidad de las madres en los partos, o cuando se consideran las hambrunas que llegaron a límites insospechados, incluido el canibalismo. Pagan los pobres no reflexiona sobre la pobreza de las setas, sino que piensan la pobreza de quienes se encuentran atrapados por un entorno cultural, social, económico y político que les impide salir de una situación que no desean. Los errores de política pública tienen consecuencias negativas para muchas personas y grupos, eh, y en ese sentido, pero la carga de esos errores recae finalmente en los pobres, tanto en los viejos como en los nuevos. Sin embargo, este no es un libro contra la política pública, sino sobre las consecuencias no intencionadas de políticas públicas con buenas intenciones. Aquellas que benefician a algunos grupos, pero que terminan empobreciendo a la mayoría. Pueden generar algún beneficio de corto plazo, pero empobrecen a largo plazo. Muchas de ellas se promocionan como favorables al pueblo, tal es el caso del populismo, pero tienen efectos contrarios. Se presentan como políticas populares que son antipopulares, pero sus consecuencias son antipopulares. Ese populismo del bienestar presente destruye las posibilidades de desarrollo a largo plazo. Por eso, en las páginas de este libro se resalta la posibilidad de una política pública sensata, prudente y virtuosa que abre posibilidades y habilita una interacción pacífica y particular entre seres humanos, una interacción creadora de riqueza que disminuya o elimine la pobreza. Decíamos hoy, y un poco contarles la mecánica de esta presentación. Vamos a tener la chance de escuchar primero a Juan Sebastián Landoni, luego a Luciano Villegas. La idea es que ellos nos ayuden a conocer un poco más sobre este libro, sin contárnoslo claramente, para que de alguna manera también el interés por meternos en la obra nos permita luego adentrarnos en la misma. Decíamos, Juan Sebastián Landoni será uno de los presentadores, nació en Concordia, Entre Ríos, el 7 de febrero de 1969, estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Rosario, en la UNR, y la maestría y el doctorado en Economía en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, en la SEAD de Argentina. Es docente e investigador universitario, ejerce la docencia en carreras de grado y posgrado en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, en la Universidad Católica Argentina, en la UCA, y la Universidad Nacional de Rosario, en la UNR. Miembro del Friedman Hayek Center for the Study of Free Society, de UCEMA, y es autor del libro Empresario Institucional, y publicó además varios artículos en libros y revistas académicas. Luego será el turno de Luciano Villegas, quien es licenciado en Economía, profesor universitario de Economía por la Universidad Nacional de Rosario, así como magíster en Administración de Activos Financieros por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, SADE. Trabajó de 2008 a 2013 en una reconocida casa de cambio y sociedad de bolsa de la ciudad de Rosario. Entre 2014 y 2016 fue columnista económico del programa Con Sentido Común, que se emite todas las mañanas por CNN Radio Rosario, y desde agosto de 2013 asesora empresas. Actualmente dicta clases en carreras de grado en la Universidad Católica Argentina, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y en la Universidad Nacional de Rosario, así como especializaciones en Fundación Libertad y maestrías en la UNR y en la Universidad Austral. Desde febrero de este año 2022 se desempeña además como economista de la Fundación Libertad de Rosario. Decíamos, un poco para adelantar la mecánica, contarles que luego de la presentación que vamos a escuchar de ambos autores, vamos a tener la chance, por supuesto, de volcar preguntas e inquietudes en el chat, y vamos a tener a uno de nuestros amigos en el día de hoy para que nos cuenten seguramente algunas reflexiones adicionales a esta presentación. Juan Sebastián, le damos la bienvenida y por supuesto ahora lo escuchamos. Muchas gracias, Alberto, y gracias al Club de la Libertad y gracias a todos los que se acercaron hoy hasta aquí.
veo nombres conocidos, además de Luciano. Hola, Lucho. Muchas gracias a todos. Este libro nació en una charla de dos estudiantes, dos docentes, somos Luciano y yo. eh, Más o menos habrá sido febrero del 2020. eh, Estábamos armando las cátedras de las distintas universidades donde trabajamos juntos y planteamos en un momento, si falta esta literatura en un curso, después pagan los pobres, porque no entendemos bien las consecuencias negativas de determinadas políticas públicas con buenas y malas, como le gusta siempre señalar a Luciano, y malas intenciones, ¿no? Y bueno, de nuevo, en la charla seguimos y de nuevo pagan los pobres, pagan los pobres. Y bueno, a ver, ¿por qué no escribimos nosotros un libro, pagan los pobres, ¿no? Y, y ¿qué sucedió? Esa misma tarde Luciano me mandó el índice eh, tentativo, ¿no? Que es muy parecido o igual, no sé, al índice actual, al índice definitivo. Y bueno, nos dividimos un poco por gusto y un poco por inclinación. Me parece que yo soy más micro y Luciano es más macro. eh, y bueno, y así fue. Empezamos a escribir cada uno un capítulo y nos lo compartíamos. ¿Y qué te parece esto? Bueno, y mucha corrección de todo tipo, ¿no? Nos corregíamos desde redacción hasta contenidos. Eh, Sucedió que la pandemia nos dio el tiempo necesario para escribirlo. Nos dio ese tiempito del transporte, de los pasillos, evitamos esos tiempos perdidos, esos costos hundidos, ¿no? Y pudimos escribir desde casa en la pandemia, en el encierro, tremendo, ¿no? Me parece que le dimos un uso, no sé, más o menos productivo. Eh, ¿Y qué sucedió? Escribimos este libro que tiene una introducción y 10 capítulos. Eh, Más o menos 5 capítulos de micro, 5 capítulos de macro. Yo creo que esa es la idea. Eh, Ustedes van a ver desde precios máximos y salarios mínimos, impuestos, un capítulo dedicado a la redistribución, desde el enfoque micro. Después hay otro capítulo que habla de o analiza impuestos y redistribución desde un enfoque macro. Hay un capítulo bien de micro que es competencia, monopolio y regulaciones. Eh, Otro de proteccionismo, inflación, déficit fiscal, bueno, instituciones, funciones del Estado y políticas públicas es el capítulo de cierre. Instituciones, funciones del Estado y políticas públicas. Este libro está escrito, lo leyó recién Alberto, pensando en los atrapados o entrampados, como le gusta decir a Emilio Campo, en ese libro sobre el populismo argentino, ¿no? Que se llama Entrampados en la farsa. Eh, yo creo que este es un libro sobre entrampados institucionales. Personas que viven en una matriz cultural, institucional, de instituciones formales, de instituciones informales, que deriva en una política pública nociva para la creación de oportunidades. Si se quiere, el eje sobre el cual gira todo el libro, estoy exagerando creo, pero la mayor parte del libro gira sobre el siguiente eje. ¿Qué consecuencias tienen distintas políticas públicas en el ahorro, la formación de capital, en la productividad y la inversión y la productividad? ¿Qué consecuencias tienen en la oferta de bienes y servicios y la disminución de los precios de los bienes y servicios? ¿Qué consecuencias tienen en el incremento de la demanda de empleo? Más inversión, más demanda de empleo. Es un tecnicismo, pero qué bueno que le hayamos dedicado varias páginas a explicar el tecnicismo, ¿no? ¿Por qué es importante la inversión? ¿Será un capricho de los economistas? De ninguna manera. Es importante porque invertir es demandar recursos productivos.
estoy resumiendo, ¿no? Bueno, tengo que sintetizar porque Alberto quiere que hablemos 10, 15 minutos cada uno, así que no puedo dedicarle tanto tiempo. Y más demanda de empleo implica más salarios nominales. Si ustedes recuerdan, hace instantes dije más oferta de bienes y servicios, caída de precios de los bienes y servicios de consumo, más demanda de factores de producción, más demanda de empleo entre esos factores de producción, salarios nominales más altos. Salario más alto, precio más bajo, es el sueño de cualquier asalariado, ¿no? El sueño de cualquier trabajador. Pero lo que nos interesa es pensar políticas públicas que en lugar de entorpecer y de frenar y de disminuir y de eliminar oportunidades, en lugar de hacer lo que no tienen que hacer, en lugar de ser predatorias, destructivas, nos interesan las políticas públicas que abren oportunidades, ¿no? Bueno, que abren las posibilidades al consumo presente y al consumo futuro, al consumo y al ahorro, ¿sí? A los dos, ¿no? Porque ahí en el capítulo de inflación vamos a decir en un momento que la inflación tiene eso de que nos consumimos en el presente los bienes de largo plazo. Bueno, espero no haber sido tan vulgar, pero yo lo voy a decir ahora vulgarmente. Algo así como que nos consumimos en la pizzería o en el restaurante o en la parrilla, nosotros que somos de la parrilla, nos consumimos en el restaurante o en la parrilla el tomógrafo, el implemento agrícola, la autopista, bueno, la educación, la salud. Esto no es broma, no es broma. Por eso hicimos el esfuerzo de, eh, en cada capítulo, pensar los efectos que tiene la política pública en las oportunidades para salir de la pobreza, ¿no? Me refiero a las oportunidades que tiene una persona de elegir un empleo que le permita una vida. Aristóteles decía eudaimónica, una palabra impronunciable, eh, para mí por lo menos, que no es exactamente felicidad, quizás es una mala traducción, porque Aristóteles decía, la vida eudaimónica también tiene dolor y sufrimiento. No tiene por qué ser todo el día dolor y sufrimiento. También tiene sacrificio, disciplina, esfuerzo. eh, pero ¿qué es una vida eudaimónica? Una vida que merece la pena ser vivida, ¿no? Que vale la pena, que uno al final del día se siente realizado más allá de, bueno, de los momentos de la vida, que no voy a descubrir nada, no vengo a decirle nada a nadie respecto de que la vida tiene claroscuros. Eh, este libro entonces se piensa en torno a las posibilidades de generarle oportunidades justamente a los que están en el margen. O sea, por supuesto que puede haber más oportunidades para una persona que por suerte está en una buena situación económica, pero lo que nos interesa es el público que está en el margen. Por ejemplo, por pensar un ejemplo que está en el texto y se me viene ahora a la cabeza. ¿Qué pasa con la proliferación permanente de regulaciones para la apertura de empresas? ¿No? Recordemos que nos interesan los eventos empresariales y la multiplicación de empresas porque nos interesa el crecimiento de la demanda de empleo. Esto es, que haya más gente dispuesta a pagar por el trabajo. Se llaman empresarios o emprendedores. No voy a tener esa discusión hoy acá. Bueno, perdón, si alguien quiere discutirlo, lo discutimos. O sea, son empresarios, ¿no? Empresarios que pagan por el trabajo, demandan trabajo. Miren lo que pasa con la proliferación de regulaciones. Esas regulaciones se convierten en costos para las empresas. Y esos costos mayores, ¿a quién afectan más? A las empresas en el margen, ¿no? Las empresas en el margen empiezan a tener costos o iguales a los ingresos esperados o por encima de los ingresos esperados, ¿no? Cualquiera de nosotros que sabe sumar y restar, bueno, piensa que eso lleva a la quiebra a muchas empresas. ¿A qué empresas? A las que están ahí, a las que están ahí en el borde, ¿no? En el borde de la tolerancia. El borde de la tolerancia
de costos mayores. No pueden tolerar costos mayores. Se caen esas empresas, se cae la demanda de empleo de esas empresas, ¿no? Algo que a veces cuesta comprender, y yo veo que a los hacedores de política pública, como le decimos nosotros técnicamente, ¿no? Policy makers, a los que diseñan la política pública, les cuesta entender que estas regulaciones excesivas terminan afectando la demanda de empleo y en particular de los salarios más bajos. Por eso, mucho cuidado con esto, ¿no? Lo mismo que hacerle entender que una regulación, eh, lo decimos ahí, ¿no? En el libro, en el capítulo de regulaciones. eh, una regulación que hace, que promueve que una pizzería, en lugar de abrir en 15 días, abra en 60 días, bueno, son 2 meses menos de salario para el, el que se encarga del horno pizzero, del que hace las cuentas, bueno, el personal del salón, etcétera, etcétera. Quizás son 2 meses de salario menos para 10 personas. A ver si tratamos de comprender esto, ¿no? De el efecto que tiene en la economía. Es un tecnicismo, pero hacemos el esfuerzo por tratar de explicarlo con la mejor lógica y el mejor método y la mayor sencillez en el libro con Luciano. eh, tratamos de, tratamos de hacer entender que los más perjudicados son los que están ahí en el bordecito, ¿no? En el margen, decimos técnicamente en economía. Eh, y lo mismo con la mayoría de las políticas públicas que analizamos en el libro. Ustedes dicen, bueno, entonces es un libro en contra de la política pública. No lo es. Creo que Alberto hizo una referencia importante ahí en el resumen. No es un libro en contra de la política pública. Es un libro que al hacedor de política pública le otorga un conjunto de principios para saber dónde parar. ¿Por qué digo esto? No hay matrices institucionales perfectas. No hay sistemas institucionales ideales. Somos seres humanos. Ya los escoceses en el siglo XVIII ya describieron bien la condición humana, la naturaleza humana. Me refiero a David Hume, no, bueno, Adam Smith, a Hutchison y a tantos escoceses. A Robert Louis Stevenson, al escritor, que también en Jekyll y Hyde se acerca al problema de la condición humana. Este no es un libro para pensar instituciones perfectas. Es un libro para pensar que los desvíos de los ideales institucionales generan mermas en el crecimiento, mermas en la creación de oportunidades, en particular para los más pobres. Y ahí al final del libro, y con esto voy terminando mi parte, ahí al final del libro, en ese capítulo sobre instituciones, funciones del Estado y política pública, hacemos una reflexión sobre cuánto hay que ceder a la política nociva, por decirlo rápidamente, ¿no? A la política que destruye oportunidades. Bueno, hay que cederle hasta que el crecimiento se hace nulo o negativo. Un poco lo que le está pasando a la Argentina es eso. A la Argentina que sostiene la productividad de 1975, ¿no? Como dice ahí un estudio reciente, a esa Argentina que sostiene la misma productividad de 1975, no le es ajeno, no le es casual que la pobreza sea, no sé, 40 y pico por ciento el total, 10% de indigencia y el 60% de los niños, el 60% de los niños abajo de el límite de pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho cuidado con las exageraciones, porque las exageraciones son empobrecedoras. ¿De quiénes? De las mayorías. Por ley de grandes números, cuando la pobreza es el 50%, ¿qué nos va a pasar, qué nos va a pasar en la noche de Navidad, en la noche de Año Nuevo, cuando nos queremos reunir 25, 30, 50 familiares? Cada vez más de nuestra familia van a empezar a llamar y decir, no, no puedo ir porque, no sé, porque tengo gripe. En realidad es gente que no puede venir porque no puede obsequiarle nada a nadie o porque por ahí no se puede pagar el pasaje.
¿Sí o puede? Bueno, mentirita piadosa, por ahí son familiares nuestros que están ocultando la pobreza. Entonces, este es un libro que puede pensarse como un libro de teoría económica, no es un libro argentinizado, pero que está pensado para que el diseño de política pública sea lo menos nocivo posible y lo más productivo posible, lo más eficiente posible. Lucho. Bueno, buenas noches. Gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y nos dedicaron un ratito de tiempo para escucharnos sobre nuestro libro. Como bien decía Sebastián, el libro tiene un título coloquial, ¿no? Pagan los pobres. Tal vez si hubiese sido un título más académico o más técnico debería haber sido otra. Tal vez la expresión no es del todo precisa, pero en su momento fue la expresión que surgió de nosotros, ¿no? De nuestras charlas de café, de nuestros almuerzos, en donde se repetían conclusiones. Es decir, nosotros nos poníamos, como dice Sebastián, a analizar la bibliografía, o poníamos a analizarlo incluso la política, la coyuntura económica, y inevitablemente siempre caíamos en la conclusión de que los más desfavorecidos por tal o cual política eran siempre los más pobres. Esto no quiere decir que no afecte a toda la sociedad, porque el título puede dar a entender que solamente afecta a los pobres. No, no, las políticas públicas, el mal diseño de políticas públicas afecta a toda la sociedad, afecta a toda la sociedad. Pero proporcionalmente siempre son los más pobres los que pagan. Y eso es lo que trata de explicar el libro y es lo que trata de decir el título, aunque no sea técnicamente preciso o académicamente recomendable, pero tal vez sí marketineramente. El libro tiene una estructura bastante sencilla, en el sentido de que todos los capítulos se pueden leer incluso de manera independiente, porque lo que buscan explicar era un libro que en su esencia era un libro que se pensó como un manual de economía para alumnos de primer año. Después, en realidad, cuando lo compartimos con algunos profes, nos hicieron unas sugerencias muy, muy relevantes, que eran: este libro tiene que ser para que lo pueda leer todo, para que lo pueda leer el odontólogo, el mecánico, el verdulero, todo el mundo puede acceder, porque tiene principios básicos de economía que tendrían que ser públicos y que todos lo puedan razonar. Entonces el libro ya no es un libro, no es un manual, dejó de ser un manual, sino que es un libro de lectura para todo el público, y los tecnicismos y las ecuaciones y las tablas un poco más complejas fueron pasadas a un anexo. Como decía recién, el libro tiene una estructura muy similar en cada uno de sus capítulos, es decir, tiene un resumen en donde nosotros tratamos de introducir al lector en la temática, el desarrollo argumentativo de esa política pública, las conclusiones sobre esa política pública, que siempre obviamente terminan con la frase "pagan los pobres", y después tiene un final, cada capítulo, con el qué hacer. O sea, nuestro libro es un libro que propone, no es un libro que viene solamente a criticar, sino que es un libro de lo posible. Es un libro que no persigue una utopía, no persigue tratar de irse a los extremos. Es un libro que dice: bueno, tenemos Estado, tiene que cumplir estas funciones, las tenemos que financiar, pero hagamos que las políticas públicas sean más eficientes, más sustentables. Entonces es un libro que plantea políticas públicas posibles y que respeten determinados principios. Entonces al final de cada capítulo hay un apartado que dice qué hacer, que en muchos casos es qué no hacer en realidad, pero planteamos una solución al problema que previamente argumentamos. Y al final de cada capítulo ustedes se van a encontrar con algún ejemplo de algún caso práctico de cómo esa política que se aplicó en algún lugar del mundo, en algún momento del tiempo, trajo las consecuencias que argumentativamente nosotros estamos desarrollando en el capítulo. Es un libro que no está argentinizado, tiene algún ejemplo de algún punto en particular de Argentina, pero tiene ejemplos de todo el mundo. Tal vez sea una segunda edición, Pagan los pobres argentinos, donde tal vez analicemos las políticas públicas, cómo perjudican especialmente a los pobres en Argentina, pero el libro no necesariamente es un libro para argentinos, es un libro más bien de teoría económica y apta para todo público, pero que no está argentinizada.
y básicamente no está argentinizada porque la idea fundamental de todo esto es tratar de hacerle entender al gran público que hay determinadas leyes económicas que deben respetarse. Es decir, nosotros intuyo que gran parte de la población tiene un enorme respeto por la ley de gravedad, por las leyes de la física, de la química. Es decir, no creo que si hoy nos enteramos que el Congreso de la República Argentina legisla una ley que dice que prohíbe la ley de gravedad, yo no creo que ninguno de nosotros, o por lo menos la gran mayoría, va a saltar desde el balcón, o va a saltar de la terraza, o va a intentar volar. O sea, todos tenemos claro que diga lo que diga el Congreso, la ley de gravedad no se anula. Bueno, en economía parece que en cierto modo no respetamos que existen leyes que son ineludibles. Entonces, lo que viene a explicar el libro es eso, es las leyes económicas también son inevitables. Es decir, hay leyes económicas, que son las que trata el libro capítulo a capítulo, que no importa lo que diga la ley, no importa lo que diga el legislador, no importa la intención que tenga el legislador. No. Las leyes económicas son mucho más fuertes. Por dar un ejemplo, tenemos 4.000 años de historia que certifica que siempre que se aplican controles de precios hay desabastecimiento. La cantidad ofrecida disminuye y es mucho menor que la cantidad demandada. Entonces vas al supermercado y te dicen, che, acá tenés solo un aceite por persona. Y sin embargo nos encaprichamos en seguir repitiendo ese error buscando otro resultado. Y el resultado es siempre el mismo. La inflación no disminuye, obviamente, porque no ataca una causa, sino que ataca una consecuencia. Y el desabastecimiento y los mercados ilegales, tal como dicen los libros de texto, se producen. Y en ese sentido, Argentina particularmente reitera políticas públicas que parecen contradecir la lógica económica y los resultados se reiteran, se repiten, en el fracaso me refiero, ¿no? Entonces, el libro viene a explicar leyes económicas que son ineludibles y que siempre y en todo lugar se cumplen. Por eso el libro no está argentinizado, es decir, como ustedes sabrán, Berlín también tiene una ley de alquileres y en Berlín también fracasa la ley de alquileres, no es porque el público sea alemán, la ley de alquileres no va a fracasar. No, las políticas públicas mal diseñadas fracasan en Argentina, en Perú, en Nicaragua, en Alemania o en Noruega. Y eso fue así a lo largo de la historia. Por eso el libro no tiene ninguna connotación específica a algún país, porque se trata sobre leyes económicas que se cumplen. Y también decimos que en realidad los errores de política pública no son eminentemente argentinos, son de todos los países cometen errores de lectura que les provocan resultados que creen que pueden ser inevitables, pero no lo son porque no respetan la lógica económica. Bueno, eso en cuanto a la estructura que tiene el libro. Y si lo pensamos... perdón, justo estaba leyendo ahí en el chat. Bueno, gracias Mariel. Que en realidad el libro, y esto lo digo como cierre, el libro viene a ser un aporte humilde, un granito de arena, creo, en esta batalla cultural que está abierta y que creo que está más abierta que nunca, en donde me parece que hay muchos temas que se debaten en el libro que hace muy poco tiempo atrás no estaban en el debate público. Me parece que me refiero al debate en cuanto a los medios de comunicación, a los medios masivos de comunicación. Creo que hoy tenemos un reverdecer, si me permiten el término, de determinadas ideas y de estructura de pensamiento, y creo que me parece que nosotros con Sebastián tratamos de aprovechar este reverdecer de las ideas y tratamos de aportar desde nuestro lugar un granito de arena en esa batalla, y esperemos que al lector le guste, pero sobre todo que el lector encuentre lógica la argumentación que nosotros hacemos de cada una de las temáticas. Y vuelvo a agradecer a Alberto y vuelvo a agradecer a las personas que están acá. Muchas gracias a ambos y por supuesto, como les decíamos hoy, la posibilidad de volcar preguntas. Hay muchos comentarios, obviamente felicitaciones a los autores. Me quiero detener en esta que hace Alex, dice, pregunta para ambos, ¿se han visto influidos en dar respuesta teórica a la evidencia empírica que en Capital siglo XXI mostró Tomás Piketty? Sebastián, ¿querés responder vos o...? Hay mucho análisis sobre el texto de Piketty. Recuerdo ahora un buen paper del Instituto Juan de Mariana, ¿sí? Porque el libro de Piketty tiene sus trabas
estadísticas y econométricas, hay un buen texto que destraba eso, ¿no? Que muestra ciertas falencias, sobre todo en el uso de la evidencia empírica que señala usted, Alex, que fue lo que más se le ha criticado. Sí, yo, yo tengo siempre ganas de escribir algo después de haber leído el primer libro de Piketty, no leí el segundo, ¿no? Lucho. No, idéntico, o sea, no sé si estamos alentados por Piketty, pero en algún lugar seguramente habrá jugado en nuestra mente que la lectura de ese libro debía ser rebatida. A lo mejor nunca nos sentamos, que sería una buena idea, ¿no? En realidad, tratar de rebatir el uso de la estadística en ese libro, pero sí, en algún lugar creo que nos alentó, como muchos otros textos, como muchos otros razonamientos, como muchas otras falacias, nos alentó a tratar de poner nuestro argumento en consideración, nada más. Sin mencionar a Piketty, Alex, en la perdón, en el capítulo 1, que se llama Pocos y contundentes datos, es el único capítulo de estadística que en realidad es de estadística elemental, son solamente mostrar cómo disminuyó la pobreza extrema, aumentó la esperanza de vida, el producto bruto, la alfabetización, bueno, la escolaridad, la democracia, los grandes avances de los últimos 200 años. Eh, y tratamos de ser fieles a la mejor estadística que hay disponible hoy en el mundo. Claro. ¿No? Sherry Camis, el proyecto Madison y el proyecto de Max Rauser, que es como la convención de la buena estadística, no la que consulta Piketty. Sí. Ahí Alex dice sí, que parece ser la refutación. Bueno, sería un objetivo muy ambicioso de nuestra parte. No. Si se lee así, bienvenido, y ojalá sí se pueda leer, pero no sería muy ambicioso de nuestra parte tratar de refutar a Piketty. Veo en el chat algún... Sí. Acá hay una pregunta muy importante, dice, buenas noches, ¿dónde se puede comprar el libro? Jenny, Está en todas las en librerías. Cúspide y Jenny, que son grandes, qué sé yo. Ateneo. Ateneo es Jenny, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, en Okay. Mercado Libre. En Mercado Libre ¿Y hay Mercado más Libre? de 30 tiendas, creo que lo venden. Ah, Pagan los pobres, se llama Alex. Pagan sí. los pobres. Ahí lo pusimos en el chat también, ¿no? Sí, por Mercado Libre hay muchas tiendas que lo venden. Voy a decir algo que no es de vendedor, Alex. En Amazon usted tiene disponible la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2. Si no le gusta, no sigue. Y ya está. Se ahorró unos dólares. Sí, también se puede comprar el ebook. Eso es más de Se puede vendedor. comprar. Sí. En Amazon, en la Casa del Libro de España. Ahí lo hemos visto. Bien, acá, Sí, en Amazon lo estoy viendo. Acá alguien pregunta, no sé si tiene directa relación o no con el libro, pero si no, bienvenida la respuesta. Dice, ¿qué opinan de las ideas de Milei sobre el cambio climático y su basamento solo en estadísticas? No sé si tiene vinculación, pero por la duda pregunto. A mí me supera el tema, lo que sí creo es que el tema amerita una discusión donde la ideología no tape los argumentos, no tape la estadística, no tape la mejor interpretación del problema. O sea, me preocupa que sea leído o como un fenómeno de izquierda o como un fenómeno de derecha. También me preocupa, estamos fuera de tema, pero ¿puedo responder, Alberto? Adelante. Bueno, voy a ser sintético. Me preocupa mucho que le prestemos más atención a Greta, a la chiquilina. Yo no tengo ningún problema con la muchachita. Le prestamos más atención a Greta que a los muchachitos que han diseñado algas que se alimentan de plásticos para desintoxicar los ríos o los lagos o los océanos. El muchachito ese que inventó un sistema para hacer una isla oceánica de plástico y luego capturarlo y reciclarlo. O sea, es increíble, pero yo acá estoy mostrando que sé el nombre de Greta y no sé el nombre de los otros.
Clarito. Acá hay otra pregunta, dice, ¿tratan la tragedia de los comunes en el libro? Se pregunta Martín Escudero. No, pero el profesor Landoni tiene un excelente paper, que lo pueden googlear, tratando el tema. Es muy recomendable su paper y el tema es buenísimo. Pero no, Sebastián tiene un muy buen paper, si lo quieren consultar, sobre la tragedia de los comunes. Y en el libro no lo tratamos, pero bueno, podría ser un capítulo para ampliarlo. Porque la verdad que sí, es cierto, en la tragedia de los comunes también en algunos casos termina pagando los más pobres. Probablemente. Sí, le dedicamos párrafos enteros a pensar la importancia del derecho de propiedad como Exacto. proveedor de incentivos productivos, para decirlo rápidamente. Estamos en una tangente de la tragedia de los bienes comunales, pero bueno, no hubo espacio. Aparte, todo el mundo decía, no, tiene que ser un libro de 180, 250 páginas, y fue eso, fue un libro de 250 páginas. Dice otra pregunta aquí. Primero me aclara Alex aquí que ya lo compraron al libro y quedan solamente 18 ejemplares en Yen. Bien, buen punto. Buen dato Alex, para los que se quieran sumar a la tarea. Dice, ¿creen que se ha tenido alguna metodología en materia de políticas públicas en los últimos años? Dice Marcelo, si es que se han desarrollado políticas públicas en los últimos años, se pregunta a sí mismo, ¿no? Sí, se han desarrollado políticas públicas, por lo menos en la consideración que nosotros tenemos de las mismas, lo que no quiere decir que hayan sido exitosas. Es más, no han sido exitosas para nada, porque en realidad nuestra consideración es que la política pública básicamente lo que tiene que crear es riqueza. No es mucho más compleja nuestra idea. Nuestra idea es siempre que la política pública tiene que crear riqueza. Tiene que generar, por todo lo que Sebastián explicó en la primera parte de su exposición, generar inversión, generar demanda de factores de producción, y la demanda de factores de producción va a generar que los salarios reales crezcan y que los niveles de vida y el bienestar de las personas aumente. Las determinadas políticas públicas que se han creado durante los últimos años en Argentina, probablemente omita alguna, pero no han sido creadoras de riqueza. No han sido creadoras de riqueza. La política pública, en nuestra consideración, es una política pública que hay que llevar adelante siempre y cuando genere las condiciones para crear riqueza, sobre todo y obviamente del sector privado. Esa es la política pública valiosa, la que nosotros tratamos de destacar. Y me cuesta encontrar en Argentina alguna política pública en el último tiempo que haya generado riqueza, que haya creado riqueza. Bueno, no en vano Argentina está en el 50% de pobres, la estadística que digo Sebastián, no 60% de pobreza infantil, o sea, no en vano tenemos esos números, porque evidentemente la política pública no ha sido generadora de riqueza, en todo sentido, no solamente en lo micro y lo macroeconómico, sino también, como tratamos en el último capítulo, en el orden institucional. Mucho ha dañado la política pública el orden institucional, con las implicancias que eso tiene sobre los niveles de inversión en la economía. Preguntan aquí, no sé si quiere agregar algo más, Sebastián. No, estaba leyendo la pregunta de Guido. Bien, esa es justamente la que iba a leer, ¿no? Consulta a Lea. ambos, independientemente de sus propuestas del libro, cuál sería el camino para reencauzar las políticas públicas. Me parece que algo ya aproximó, me parece que Luciano, pero de todas maneras, si quiere profundizar, adelante, Sebastián. Sí, acá nosotros en varios momentos escribimos un capítulo sobre educación, en varios momentos, a lo largo del año y medio que estuvimos escribiendo el libro. Escribimos un capítulo sobre educación, Lucho, y era como que era escribir otro libro, ¿no? Otro libro. ¿En qué estoy pensando? Guido es alumno nuestro acá de la Universidad Católica Argentina. Yo estoy pensando, Guido, en una educación que mejore la racionalidad, no tanto de los actores sociales, que esta discusión la hemos tenido ya varias veces. O sea, a mí me preocupa menos la educación de una persona que dice yo prefiero el plan a salir a trabajar. Me importa menos eso que la educación de los ministros y de las élites. O sea, a mí me parece que lo que se ha deteriorado es la educación de las élites, ¿no? Yo creo que eso serviría para encauzar, ¿no? Para encauzar
y no quiero dar nombres de funcionarios públicos, de políticos. O sea, me parece que en general la educación de las élites ha decaído fuertemente. Porque, en definitiva, ahí es donde tenemos el problema del diseño de la política pública. Alguien me puede decir, como ya lo he escuchado y es válido, ¿no? Alguien me puede decir, sí, sí, pero va de abajo para arriba. Yo lo tengo en cuenta. Yo sé que eh, esos funcionarios, esos políticos que llegan al poder son los legitimados. Pero bueno, me parece que también necesitamos algún buen ejemplo de arriba para abajo, ¿no? Y la verdad que brilla por su ausencia. Lamentable, perdón. Luciano, ¿algo para sumar ahí? Sí, sí. Me parece que en ese orden, en el tema de la educación, que no pudimos profundizar en el libro tanto como hubiésemos querido, porque se nos abría un abanico de temas que hacían que el libro se fuera de su columna vertebral, me parece que ahí hay un punto, porque la sociedad argentina, en muchos casos de esto que nosotros tratamos en el libro, todavía no comprendió la fortaleza de determinadas ideas. A ver, yo recuerdo muy precisamente que cuando en el 2019, cuando ya era inevitable la derrota de Mauricio Macri, para los que mirábamos estadísticas de encuestas, en el 2019, en abril, amplía su programa de precios cuidados, como dije anteriormente, con 4.000 años de historia que conocemos que ha fracasado, y sin embargo en aquel momento, cuando amplió el programa creo que a 532 productos, en una encuesta el 70% de la población argentina aprobaba la medida. O sea, no aprobaba una medida que no conocía su resultado. Argentina está desde el 2007 aplicando controles de precios, obviamente sin ningún resultado, como dice la teoría, y sin embargo el 70% de la gente aprueba los controles de precios. ¿Cuánta gente creen ustedes que aprobaría una apertura comercial de Argentina al mundo? ¿Cuánta gente ustedes creen que aprobaría la eliminación de los salarios mínimos? ¿Cuánta gente creen ustedes que aprobarían el retorno a las cajas privadas de jubilación y salirse del sistema de reparto? No estoy tan seguro que toda la sociedad o la gran parte de la sociedad se encolumne detrás de esas ideas. Por eso sostengo y reitero que nuestro libro viene a tratar de aportar algo a la discusión, a ver si podemos ayudar a pensar los temas de una manera más sencilla, más didáctica y llegarnos a todo el público, porque es tremendamente doloroso que no podamos comprender la tragedia que implica aplicar política de precios máximos para tratar de combatir la inflación. Es tirar un tiro al norte cuando, no sé, la liebre está en el sur. O sea, es completamente disparatado atacar la consecuencia y no la causa de los problemas. Bueno, así en todos los órdenes que nosotros tratamos en el libro. O sea, y no termino de estar seguro si la población argentina se encolumnaría en su mayoría detrás de estas ideas. Me parece que ahí coincido con Sebastián, me parece que la falta de educación me parece que es muy importante en Argentina. Y no me refiero al comportamiento racional de las personas, sobre todo las de más bajos recursos, que actúan racionalmente optimizando su función de bienestar. Puede sonar polémico, pero a mí, dentro del mecanismo de incentivos que hoy tiene la sociedad argentina, lo de esta chica, que ahora es explanera, tiene todo el sentido racional y lógico. O sea, si a vos te pagan por ir a trabajar y con esos 50.000 pesos está cubierta tu bienestar, ¿por qué vas a salir a trabajar? O sea, tal vez lo que haya que rediseñar es el mecanismo de incentivos, pero la lógica económica que aplica esta chica es perfecta, no hay nada que criticarle. Bueno, perdón si me extendí más allá de la No, perfecto. Hay varios comentarios más, todos más o menos en línea. A mí me gustaría hacerles una última pregunta para tratar de, solo que aparezca alguna otra nueva en el chat, para tratar de alguna manera de ayudarlos en una suerte de conclusión o reflexión, al final por lo menos sobre el libro, ¿no? Que tiene que ver con, los invito a hacer un poco sociología acá,
¿por qué los políticos, a sabiendas que estos mecanismos no funcionan? Porque no estamos hablando necesariamente de gente que confía en que sus políticas públicas traerán consigo este bienestar, sino que ya tienen demostrado, leyendo un poco de historia nomás, no siendo economistas, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se insiste con esta cuestión, digamos? ¿Por qué la repetición de la control de precios, o los salarios mínimos, o la economía cerrada? ¿Cuál es el mecanismo que hace que esa dinámica no corte la inercia? En una palabra, intereses. Bien. Claro. En una palabra. Y ahora todo lo que lo que pueda extenderme a partir de ahora es una extensión de intereses. Cuando escribimos el subtítulo, yo le envié una versión del subtítulo a Luciano que decía consecuencias negativas de políticas públicas con buenas intenciones. Y Luciano me puso entre paréntesis y malas intenciones. Y la verdad que me parece una aclaración muy precisa. Yo creo que el mercantilismo rampante de la Argentina, mercantilismo no es a favor del mercado, es todo lo contrario, ¿no? Es una postura en contra del comercio, es una postura muy nociva en términos de historia del pensamiento económico, donde se valora la pobreza y donde se impulsa política pública para que los niños trabajen, las mujeres sean obligadas a trabajar más y más y los ancianos igual. Yo creo que ese mercantilismo que puede haber mutado en los últimos siglos, se puede haber edulcorado con un discurso más romántico, a veces asociado a la izquierda y a veces asociado a la derecha, con esto hay que tener cuidado. Ese mercantilismo que puede haber cambiado de disfraz sigue intacto en la Argentina. Por eso, cuando la pregunta creo que es pertinente, Alberto, cuando Alberto piensa, ¿cómo puede ser que los políticos sigan cayendo esto? Bueno, siguen cayendo esto porque en realidad hay grupos de interés que lamentablemente se organizan mucho más eficientemente que el votante aislado, que el votante disperso, ¿no? Para pensar aquello que Manciur Olson denominó el problema de la acción colectiva, ¿no? Como los accionistas minoritarios de una empresa, que no tienen el control cotidiano de los directivos, no siguen la política de la empresa todo el día. Bueno, este tipo de problemas ha generado que los grupos de interés se sostengan y consigan políticas que, lejos de propiciar el beneficio de aquellos que dicen que van a beneficiar, que esa sería la buena intención, lo que esconden es una mala intención, que es beneficiarse a costa de todos los demás, ¿no? Eso es el mercantilismo, beneficiarse de las rentas que se obtienen, que se extraen de los demás. Luciano. Que la respuesta a la pregunta es que los funcionarios también son individuos que buscan maximizar su función de utilidad. Entonces, en una sociedad que cada 2 años tiene que votar, se plantea bastante difícil asumir los costos de estructurar determinados mercados cuyos beneficios se van a dar a largo plazo y no en el corto plazo. O sea, ¿quién paga los platos rotos? Entonces todos están tratando de esquivar el costo, ¿no? Fíjense que todo lo que fue sucediendo hasta ahora en la Argentina en el último tiempo se debe a que se practicaron todas las posibles medidas para tratar de no llegar al ajuste. O sea, no es que convencidos van a poner las tarifas al precio de mercado, ni van a estabilizar el gasto público a los niveles de los ingresos, ni van a liberar el tipo de cambio. Es porque ya se le han cerrado todas las puertas y allá en el fondo ven una puertita con luz. Entonces, bueno, es la única que le queda, porque antes trataron de abrir todas las puertas posibles y se terminaron encontrando que no han podido, pero si no, no es la primera decisión que toman. ¿Por qué? Porque inevitablemente, si uno quisiera ordenar la Argentina hoy, en el 2023, quien lleve a cabo el orden no va a poder presentarse ni siquiera concejal de su barrio, de una vecinal. Entonces, el sistema también es bastante perverso en que cada 2 años tengamos que votar
Y a la hora de llevar adelante políticas de largo plazo, ¿quién va a tener intención de llevarla adelante si, al fin de cuentas, los políticos son individuos que tratan de, básicamente, permanecer ahí? Y que en muchos casos lo han logrado con mucho éxito, a costa de nosotros, por supuesto, ¿no? Pero el éxito de ellos en llevar adelante su política de permanecer dentro del círculo de poder, en muchos casos es tremendamente exitosa, más allá de los resultados que le han propiciado a la sociedad. Es evidente que tienen una habilidad para eso increíble, ¿no? Bueno, Luciano, obviamente tanto Luciano como Sebastián nos han permitido hacer una aproximación, pero por supuesto la invitación es a que busquen, pagan los pobres, compren, pagan los pobres, y fundamentalmente este libro nos permite seguir reflexionando sobre una cuestión que pareciera ser una suerte de círculo vicioso de la pobreza en Argentina, ¿no? Políticos que tienen intereses para continuar con políticas públicas inapropiadas, y toda la teoría y la evidencia económica diciendo exactamente lo inverso. Habrá que replantearse como sociedad cómo encarar este proceso, pero claramente tener un poco la claridad conceptual e intelectual para entenderlo es el primer paso para seguir hacia donde corresponda y nos permita encontrar mejores resultados. Gracias nuevamente a ambos por la generosidad, a Sebastián, a Luciano y por supuesto a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.